Capitán, ¿dónde nos llevas por estos campos desiertos? Siendo robar nuestro oficio, ¿qué pretendes en un yermo de peñas, fuerte provincia, de fieras fecundo reino, tanto de tesoros pobre cuanto avaro de sustento? ¿Qué estás buscando, capitán, en este páramo, quizá nunca mejor relacionado, en este páramo de riquezas, donde lo que abundan, siendo robar nuestro oficio, dice la voz, y lo que abundan son campos desérticos, fecundo de fieras y pobre de tesoros? Y está versificado como lo has notado. Esta tierra, este campo pobre de tesoros y cargado de fieras y avaro de sustento, que no da, es la tierra, es el planeta Tierra, es nuestra realidad, puesta de manera simbólica relativamente en este gran viaje espiritual que es esta muy vieja obra que hoy voy a trabajar contigo aquí en Master Vidal en YouTube. Se trata, para mí, si bien no de una rareza, sí de una situación muy poco conocida que seguramente, pues, si estás cerca de esta literatura, te llamará la atención, pero si no, ten paciencia para este video, porque puede resultar muy interesante que vayas a este texto y lo disfrutes. Es un maravilloso y claro viaje espiritual escrito en aproximadamente 1600, seguramente por ahí, quizá después de 1600. No estoy seguro si fue escrito en México o en Madrid, por el grandísimo talento novohispano Juan Ruiz de Alarcón, un clásico sin duda que, bueno, pues que la literatura mexicana se lo ha apropiado porque Juan Ruiz de Alarcón nació en 1581 en Tasco, pero atención porque Tasco, la ciudad de Tasco, ni siquiera pertenecía al estado de Guerrero, ni siquiera estaba cerca de llamarse Guerrero, pero bueno, es la Nueva España. Entonces es interesante el origen como tal de este texto, de este asunto literario que nosotros pues nos hemos adueñado, pero que sin duda alguna tiene pues todas las influencias de la España, de la vieja España. Tanto así que Juan Ruiz de Alarcón, que nace en 1581 en Tasco y muere el 4 de agosto de 1639 en Madrid, en España. Y que Juan Ruiz, si vamos mucho o un poco a la biografía del maestro Juan Ruiz de Alarcón, fue alguien que batalló muchísimo con su condición de novohispano, con su condición de no 100% puro español, y que la pasó relativamente mal pues en esas pullas y en esas situaciones con los otros autores que fueron de su tiempo, de este siglo de oro español, al cual alcanzamos a colarnos, digamos, como mexicanos ahora, con Juan Ruiz de Alarcón y sobre todo con Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Esos dos grandes lumbreras de la literatura novohispana en un estricto sentido, pero que, insisto, nos hemos apropiado como parte de lo mexicano. ¿Qué es el anticristo? Porque Juan Ruiz de Alarcón es conocido por Las paredes oyen y por, ahorita de memoria se me escapan un par de sus obras más conocidas, más montadas, sus comedias muy divertidas. El Anticristo, sin duda alguna, es un texto pedagógico para mostrar de manera muy clara, en una enseñanza clara, el asunto de la tradición católica. Pues es el punto en el que nace el Anticristo, es tentado por Sofía, una chica que no de gratis, sin duda alguna, de manera muy clara y muy simbólica, lleva ese nombre, que es tentada por la sabiduría, ante la cual el anticristo o este falso anticristo se enamora, conoce al amor y entonces recapacita a partir de eso, se arrepiente, es derrotado pues por la divinidad, por las verdaderas situaciones celestiales, por la verdad, por la belleza, por el uno, por la verdad, etcétera. Y nada, pues escapa y se va a refugiar seguramente al fondo de los infiernos, pero siempre con la posibilidad de que algún momento podrá regresar para seguirnos tentando y caer en los infiernos. Así de directa es, sobre eso va, es muy, diría, doctrinal como tal la obra. Sin embargo, tiene su fondo, que es aquí lo que buscamos en este espacio de Master Vidal en YouTube.
Podría ser que si te apareces por primeras ocasiones en este texto, si no sabes, por ejemplo, de los niveles de lectura, vayas a nuestro segundo video de este canal, que ya está muy guardado por ahí hace 2 años que lo grabamos, revises los niveles de lectura y luego te traigas esos niveles de lectura aplicados a esta obra, El Anticristo de Juan Ruiz de Alarcón, y podrás comprender también cómo tiene todo un claro viaje espiritual, tiene todo un proceso de conversión espiritual en el personaje, que sin duda pues sigue siendo esta situación masculina de reconocerse en términos de lo femenino, de reencontrarse con su capacidad de dar, lo femenino aquí puesto como la capacidad de dar, como ese ser dador, entregador de vida, para no seguir trabajando, para no seguir produciendo a partir de nuestro, a veces, como hoy mismo, brutal egoísmo y enfermarnos de ni siquiera de que no damos amor, enfermarnos de una indigestión de nuestro propio amor que no encuentra salidas, que no encuentra situaciones en las cuales regalarse, en las cuales sanarse, volcarse. Es una especie de presa, nuestro amor moderno, sobre todo contemporáneo, sería una especie de presa que al no tener fugas, al no tener movimiento de agua, termina por echarse a perder ese amor o esa agua que fluyendo se convierte en nutriente para las plantas, para la vida, para la naturaleza, etcétera. Bueno, hoy es viernes 27 de mayo del año 2022 y vamos a trabajar esta obra, El Anticristo, de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Ya lo planteamos, caen estas almas encarnadas en este páramo, en este campo. Se va a encarnar el Anticristo, que es de manera simbólica, tiene una larga introducción la obra, hay que tenerle cuidado, sin duda alguna. Yo hace un momento pensaba si esta introducción consistiría no me gusta hacer situaciones de futuro, sin duda es una obra que tenderá a desaparecer, a quedarse guardada, a volverse un documento quizá para especialistas. Sí y no, depende de nosotros como lectores, si la renovamos, si la reactualizamos, si encontramos la línea espiritual, la línea mítica que estas obras, particularmente esta, carga, y entonces la actualizamos. De hecho, como tal, yo tengo una obra que se llama Satari, que trata sobre un refugio de guerra, y que la voy a empatar en una versión, he fundido Satari y el Anticristo para actualizar el Anticristo y para generarle un toque mucho más clásico y mucho más de tradición antigua a esta obra que yo he escrito. A ver qué tal, ya te invitaré a nuestro experimento. Pero bueno, es una obra que por su forma, porque no es la más conocida, porque su intención principal en términos pedagógicos, religiosos, sin duda alguna está superada. Pero si le damos una revisión desde el viaje espiritual, es un gran ejemplo, es un ejemplo clarísimo porque casi paso a paso nos lleva por esto que el maestro Joseph Campbell se encargó también de facilitarnos para nosotros en la tarea del héroe y lo tenemos de manera clarísima. Hay una introducción entonces que tiene que ver con el pasado, que tiene que ver con las herencias y que tiene que ver con las maldiciones y sobre todo, que esto es lo maravilloso, desde hace casi 500 años, está a punto de cumplir 500 años esta obra seguramente, con el lenguaje. Ya se venía percibiendo este poderío del lenguaje. A partir de la historia y del pasado y de lo que el personaje va cargando como su legado histórico en términos de conversación, en términos de lenguaje, el Anticristo se presentará como la deuda del pasado. Como toda deuda del pasado, al final de cuentas terminará, seguro será un asunto muy neurótico, un asunto cargado de dolor, de angustia, de venganza, de revancha, de rencor profundamente y fundamentalmente el rencor guardado como una situación de un trauma que en alguna vez ocurrió, en este caso el despido de Luzbel del cielo, y esa venganza jamás concluida, jamás terminada por parte de Satanás o del diablo, etcétera, intentando cobrarla al Dios Todopoderoso, cosa que no va a suceder, pero en esa situación, mientras no sucede, pues Satanás o el diablo se encargará de darnos lata en términos simbólicos, de mantenernos divididos a los hombres y mujeres que venimos a habitar el mundo entre las decisiones de tomar el bien o de asumir el mal, de equivocarnos en el mal y perdernos en su nadería
perdernos en su inmensidad mareadora, o asumir nuestra libertad, la justa combinación de nuestra libertad y el poder del libre albedrío de lo espiritual, para entonces redituar una vida positiva, ganarnos el cielo. Todo esto evidentemente no te lo voy a estar repitiendo a cada momento, porque sabes perfectamente que son elementos simbólicos, no es un asunto literal. Entonces, a partir de estos rencores en el pasado, nace el anticristo, y que justo viene a tentar y a mover el mundo, a ver si logra en este nuevo intento, en esta nueva lucha, que la gente que habita, las personas que habitan este mundo, se consagren a él y abandonen al verdadero creador, abandonen la verdad. Y que bueno, pues claro, ahí sin duda está clarísimo el asunto espiritual. Se trata de reencontrarnos nosotros con la verdad, pero sin duda con nuestra verdad más profunda. Por eso el texto es maravilloso, porque en todas sus imágenes exteriores sabemos perfectamente que si no nos quedamos con lo literal, vamos a trabajar entonces situaciones interiores de crecimiento espiritual. Entonces aparecen en estos campos sin oficio, en estos campos pobres, que es: ¿qué le vamos a sacar a esta tierra? ¿Qué le vamos a sacar a esta situación en la que hemos sido arrojados del paraíso, en el que nos tenemos que ganar el pan con el sudor de nuestra frente? Y luego hay algo maravilloso que tiene que ver con el lenguaje. El capitán está haciendo estas referencias de la venida del anticristo y le dice a su soldado: capitán famoso, guía, no busques a esos portentos más crédito del que tú les has dado con creerlos. Me parece fantástico, y por eso creo que es un clásico desde hace 500 años de este gran autor. El anticristo es la tradición, la venganza. El anticristo son las herencias que les mandaron a Romeo y Julieta los Montesco y los Capuleto. Tú has nacido, bienvenida en esta familia, pero atención que tenemos unos enemigos, y son los Montesco o son los Capuleto, según sea el caso de la familia a la que nos estemos refiriendo en la tragedia de Shakespeare, que por cierto aquí tenemos también desarrollada. Bueno, para nosotros es el bien y el mal cargado de herencia, de situaciones a corregir, de un pasado muy neurótico seguramente, en el cual nosotros somos los héroes para darle nueva vida a nuestra existencia propia, pero también al legado como tal de mi familia, de mi núcleo, para restablecer el mundo. El héroe tiene esa tarea de restablecer su propio mundo, y en un asunto que después tomaron los griegos con la tragedia clásica, restablecer el mundo de fuera, el mundo exterior, que otra vez, insisto, es un asunto simbólico. Si tú estableces paz y tranquilidad y reconciliación en tu mundo interior, esa situación empieza a tomar forma en tu mundo exterior. Si tú estás en paz, empezarás a reconocer que estás en paz con tu pareja, con tus hijos, con tus alumnos, en el trabajo. Cada vez se expanden más los niveles de realidad visual, perceptible, con respecto a los niveles interiores que estás manejando. Si interiormente estás en crisis, la estás pasando muy mal, entonces no es casual que te encuentres con que afuera la gente intenta robarte, se pasan de listos, estás metido en chismes, en relaciones tóxicas, etcétera, etcétera. Pero, dice el soldado: capitán, entonces, no busques esos portentos más crédito del que tú les has dado con creerlos. La situación ahí está, que asumimos, sí o no, porque al final de cuentas el gran regalo de la existencia es la libertad. No hay, eso los griegos lo trabajaron en un asunto también, un asunto pedagógico, para decirle al pueblo el mensaje que querían decir, que entre ellos había uno bastante complicado, que era: quédate sujeto, el destino está puesto para ti, no te rebeles, participa del sistema, porque de todas maneras te va a fregar. En este caso, a nivel simbólico y a nivel espiritual, siempre está la posibilidad de sí o no. ¿Quieres que la vida te presente las circunstancias necesarias para que conozcas tu verdad, para que des un cambio radical a tu existencia? La respuesta es sí. Pero también, si no quieres y te quieres pasar el resto de tu vida mirando televisión y rascarte la barriga, también es muy válido, y entonces dirás no. En Matrix lo trabajan con la famosa pastilla roja y azul. Adelante dice este texto de El Anticristo: hijo de maldición, ya que afrentoso título habrá que a tu maldad no cuadre.
no te bastó ser parto incestuoso, aquí están todos los pecados históricos, no te bastó ser parto incestuoso, del que siendo tu abuelo fue tu padre, una violación intrafamiliar. La violación intrafamiliar, la violación dentro de la familia, que sin duda pues debe ser una cosa brutal y espantosa. En este caso no hay que olvidar que es un asunto simbólico, que es una violación intrafamiliar. Lo trabajamos aquí con Me Vale Madres de Paim Yadal, creo que es el apellido, Yedal, pero el texto es Me Vale Madres, un texto precioso, y así se llama porque así juega nuestro autor con ese dicho mexicano de Me Vale Madres. Un pecado, una violación intrafamiliar es un niño inocente empezar a convertirlo en uno como nosotros. Entonces, a mis hijos o a mis futuros nietos, si un día aparecen, no respetar su inocencia e incluso aprender de ella, sino contaminarlos. Y contaminarlos quiere decir, pues, desde la tontería que jugaba hace un rato con somos enemigos de esa familia, o vele a este equipo de fútbol, o el capitalismo es una porquería, o el socialismo es una cochinada, o las mujeres te van a engañar. Es decir, empezar a transmitir mis traumas rompiendo su inocencia y rompiendo su propia experiencia, él en aras de un amor por una pertenencia y muy agradecido del lugar que ocupa físicamente. Él era un alma, él era un asunto espiritual, y cuando se encarna se siente muy agradecido del lugar que lo acoge. Entonces él siente casi una fidelidad nata, que nosotros nos aprovechamos justamente de eso para echarle a perder su inocencia. Entonces ese es el pecado, que ante una mente sana y limpia, ante un corazón honrado y honesto, nosotros lo llenamos de porquerías. A eso se refiere con que no te bastó ser parto incestuoso, del que siendo tu abuelo fue tu padre, es decir, el padre y el abuelo y las generaciones que lo antecedan se han ido encargando de esta información con la que yo llego al mundo. Sin que lascivo agora en amoroso lazo te unieses a tu misma madre. Es decir, este anticristo, como consecuencia de su herencia negativa, él también cae en ese incesto. Si no generamos conciencia absoluta, sin saberlo, nosotros vamos a ir repitiendo ese mal, vamos a ir repitiendo ese asunto perverso que nos viene como herencia. Veía hace poquito, es una serie que pasó en realidad de los 80s, me parece, de los 90s, una cosa excelente que te la recomiendo muchísimo, que se llama Los Soprano, sobre una familia de mafiosos. Bueno, pues el principal, el cabecilla, Tony Soprano, está muy preocupado por alejar de este mundo de la mafia y de esa violencia con sus compañeros, con sus amigos italianos, a sus propios hijos. No los mezcla, sabiendo aún que esa mafia a él, esa cosa nostra, lo ha hecho muy poderoso, le ha permitido incluso pagarle una vida muy cómoda a sus hijos. Él y su mujer también tienen una vida muy holgada, y sin embargo no sabe que en el interior es un medio para tener esa vida desahogada, es un medio de subsistencia. Es interesantísimo el proceso, porque no deja de vivir una especie de religiosidad más o menos fiel, pero sobre todo aquí él está intentando no heredar ese proceso a su hijo, que por más que lo hace, el muchacho de todas maneras empezará a generar esa situación malvada, porque no basta, digamos, con esconderle y con decirle en las herencias a nuestros hijos, no hagas eso, si lo que están viendo es justo lo contrario, no hay coherencia en ese proceso. Entonces, a este anticristo le están diciendo, tu abuelo y tu padre fueron violadores de su propia familia, tú eres hijo del incesto y lo estás repitiendo y lo intentas repetir y lo estás consiguiendo con tu propia madre. Es este asunto del universo existencial, del universo filosófico en el que nos movemos. Como si, de esto Jodorowsky también, y ahí vale la pena que hagas este experimento, por ejemplo, simplemente en los estudios universitarios, revisa con tus hermanos, con tus tíos, papás, primos, cuántos, si ya estás en edad de que terminaste tu carrera profesional, cuántos profesionistas hay en tu carrera. Y te darás cuenta que mientras más profesionistas hay en tu ámbito familiar, es relativamente más sencillo para las generaciones que vienen establecerse esa meta. Es decir, de mi padre, que seguramente no sé de cuántos hermanos y primos haya sido el único
que terminó su carrera profesional. En el caso de mis hermanos y en el mío propio, fue relativamente mucho más sencillo haber terminado esta carrera. Mis hijos y mis sobrinos también a su vez van incrementando el número de esa meta. Como que entonces para nuestra familia el terminar una carrera profesional ya es una meta que viene dada. Antes era conseguir trabajo o terminar la secundaria, porque eso va formando el contexto. Ahora, claro, cada uno de nosotros, como héroes de nuestra propia existencia, hemos tenido que enfrentarnos a diferentes enemigos para superar esa tradición que apuntaba a que en los Vidal o en los López o lo que tú me digas, no hay profesionistas o no hay gente rica o todos se divorcian. La lucha social intrafamiliar y cultural contra la que tú mismo vas a superarte para convertirte en ese héroe de tu propia existencia. Adelante dice este texto: solo se encierra el agresor lascivo y dogmatista infiel conmigo un día, y cuando justamente yo concibo que a religiosa acción me prevenía, el que debiera serme ejemplo vivo de pura honestidad, la hipocresía desnudó, y las divinas leyes, junto con mi virginidad, violó en un punto. La madre del anticristo establece entonces cómo ella intentó este cambio, otra vez como la parte femenina simbólica, como parte de la dadora de vida, de la productora de existencia, lo intenta, pero en su intento el pasado fue mucho más fuerte y entonces la superó. Intenté ser ejemplo, dice, de honestidad, sin embargo la hipocresía desnudó mi honestidad y rompió esas leyes divinas, y esas leyes divinas de no generar esta fractura intrafamiliar fueron quebradas con su virginidad. Ella, por más intentos que hizo, cuando menos en este momento, no lo logró. El peso de su familia fue mucho más fuerte y entonces por eso tú eres, le dice a su propio hijo, ese anticristo, eres el representante de eso. Hay una especie aquí de, si lo vemos en nivel psicológico, de cinismo del mal. He intentado tantas veces trabajar por las buenas que me desespero y sigo trabajando por las malas. Se parece mucho, si no estás aquí en México, en la Ciudad de México particularmente, hay jóvenes entre 15 y tal vez hasta 30 años que se suben en grupos, 2 o 3 de muchachos mal encarados, de mal decir, que se hacen pasar por educados y que dicen las cosas o piden esa moneda que se suben a solicitar de manera relativamente educada, pero no deja de ser violenta. Y un poco el argumento es: podría subirme a robarte, ya no lo estoy haciendo, así que por la derecha coopera y dame una moneda. A veces de manera muy cercana a lo violento, es decir, no sé si por su propia naturaleza o lo saben perfectamente, que son violentos, que provocan miedo, que provocan temor y que saben que esa fuerza la llevan por delante. No sé por qué lo relacioné aquí. Bueno, creo que, claro, porque si alguno de estos muchachos de pronto en su desesperación de que ya no consigue monedas, de que ya no consigue dinero para sobrevivir, entonces con cinismo regrese a lo perverso, regrese a lo brutal. Recuerdo hace muchos años un tipo, quién sabe qué sería de él, que subía con un picahielo y se metía la punta del picayelo en uno de los orificios de la nariz, ¿no? Entonces uno lo veía meterse el picayelo hasta acá, por dentro de la nariz. Seguro ya sabía cómo liberarlo, no se lastimaba. Entonces lo sacaba y luego el otro. Y ese era su acto en el camión. En alguna ocasión muy temprano, entre dormidos y que veníamos la gente ahí, no sé si nadie le dio dinero o sacaría muy poco. Y entonces el tipo parado frente al camión dijo, si en el próximo camión me pasa lo mismo, mejor asalto un pendejo. Y se bajó muy enojado. A eso me refiero con este cinismo de la maldad. Si alguien cansado de intentar por las buenas se desespera, no logra su objetivo, cínicamente se va a volcar al mal. Ese es el anticristo. El anticristo es el que arrepentido intentó convertirse, pero no lo logra porque no está dispuesto a pagar el precio. Porque él dice, ok, convertirse en bueno puede ser un proceso larguísimo.
dejar de hacer, por ejemplo, ese lo tengo muy claro con algunos de mis viejos vicios, cualesquiera que estos fueran, modificarlos. Yo pienso que con la intención del viernes, ok, el viernes ya dejo de beber y el lunes ya no tengo alcoholismo y ya no bebo nunca, y no funciona así. Hay procesos que son larguísimos, que llevan años. Convertirse en un buen oficiante de la actividad que hagas, hacerse un buen maestro, un buen actor, un buen carpintero, etcétera, es un proceso que incluso lleva años y que en cada proceso, justamente, en cada experiencia vas aprendiendo algo. Cínicamente podría decir, no, si yo no me convierto en un gran actor de viernes a lunes no tiene caso y entonces mejor vuelvo a robarle a la gente porque no deja de funcionar el objetivo desde el egoísmo. Vamos a la que sigue. Mira, creo que iba a decir me estoy desviando, pero en realidad me parece que le estoy sacando provecho. Cómo hay tantas posibilidades y tantas situaciones psicológicas y mítico-espirituales de este texto, que es el anticristo te quiero dar la fecha, del maestro Juan Ruiz de Alarcón, escrito por ahí del 1600. Un texto, como te decía en la introducción, muy poco conocido, pero que al darle una revisada en el asunto espiritual, cobra esta vida y es perfectamente que eso podría ser terrible en términos de humanidad, porque entonces hemos avanzado casi nada, porque es perfectamente reconocible en nuestras situaciones existenciales. ¿Qué ofrece el anticristo? Esto está bien padre, este párrafo. Dice, ¿qué ofrece el anticristo? Daré al lascivo bellezas, manjares daré al glotón, al ambicioso opinión, al codicioso riquezas, justicia haré al ofendido, abusado ahí en el nivel 4, otra vez con los traumas que tengo guardados y que están pidiéndome venganza. Justicia haré al ofendido, al triste consolaré, al doliente sanaré, levantaré al abatido, que yo vengo a ser dichosa la familia de Israel, y el cautiverio cruel, en libertad deliciosa le cambiaré de tal suerte que vuelto ya en cielo el suelo, va a dar este giro que vuelto ya en cielo el suelo, solo dé ventaja al cielo en la excepción de la muerte. No habrá nada mejor, quizá lo único que no podremos salvarnos será morir, pero esta tierra será un paraíso del egoísmo, un paraíso de la complacencia, un paraíso del logro fácil. Ahí es donde este incipiente catolicismo, incipiente relativamente, porque ya tiene 1500 años de desarrollado, se utiliza como una tradición del esfuerzo, como una tradición del valor que no es gratuito. El anticristo será el Dios y el manda más de esta situación relativamente sencilla, de esta venganza que aparece en la cual yo no me comprometo y yo no me esfuerzo por modificar mi alma. Más allá del asunto moral, que lo que estoy haciendo es trabajar con la obra, esta situación de modificar el alma, yo quisiera apuntarla, pero desde mi perspectiva de lector de esta obra, en la libertad, en la enorme y maravillosa posibilidad de ser co-creadores con la divinidad y a partir de ahí darle sentido, darle forma, darle belleza a mi propia existencia. No dejarme yo como una víctima o del bien o del mal, pero al final de cuentas, como en el cuento del soldadito de plomo, navegar en el mar de la donde me lleven. No, la propuesta de Juan Ruiz de fondo será: labra tu destino, labora en tu trabajo, trabaja tu propia manera, funde tus propios valores o con tus propios valores funde la imagen que quieres para ti y para tu existencia. El gran asunto de la queja del anticristo. ¿Cómo podré descansar en medio de tantas penas? Y se genera y se cierra el círculo vicioso. Tengo un mal pensamiento, tengo un legado negativo y lo compruebo con el mundo tan descompuesto que vivo. Es decir, no es nada difícil ser pesimista interiormente y salir al mundo a reconocer que hay pesimismo. Vas a encontrar peleas, vas a encontrar gente pidiendo de comer, pobres, vas a encontrar violencia, vas a encontrar un montón de cosas que te van a permitir, comillas, comprobar tu pobreza interior. Vas a hablar de enfermedad y vas a ver los hospitales llenos, las farmacias
atascadas de medicina, haciendo el gran negocio, las pandemias mundiales, perdón, es una redundancia, las pandemias, y quise decir, y el mundo entregado a sus pensamientos sin responsabilizarse de que somos los creadores de esa situación. Ahora, bueno, empieza el drama, porque si bien el anticristo se mueve por el mundo y pretende conquistarlo, ahora se encuentra con la belleza como la gran salvadora, la belleza mezclada con la sabiduría, que representan la parte femenina, como la gran redentora del mundo. Tan maravillosa, tan bella, tan importante, que el mismo anticristo, que la misma maldad en pleno, el mismo monstruo enorme y brutal y espantoso que nos describen en la primera escena, aún así le queda un resquicio para reconocer la belleza, y ahí también el maestro Juan Ruiz hace un gran homenaje al arte, a la literatura como tal. Dice el anticristo entonces: yo le vi con estos ojos, yo con estas manos mesmas, le toqué, yo precursor de su inefable grandeza, de sus milagros os hago testimonio, pues no llega mi mayor admiración a su menor excelencia. Hombres, hombres, ¿qué aguardáis? Prevenid que ya se acerca sobre las nubes del cielo el Mesías a la tierra, los oídos a su voz, los pechos a su obediencia, los caminos a sus pies, la corona a su cabeza. En realidad me adelanté. No están reconociendo todavía a Sofía, es un anunciante, es el falso Mesías, el falso Juan el Bautista, anunciando al anticristo. Aguarda, espíritu falso, que del imperio de penas vienes a turbar el mundo con tan espantosas nuevas. No huyas, vuelve cobarde, ven. Ahora sí, perdón, a ver, te estoy confundiendo. Acabo de compartir contigo el anuncio, el Juan el Bautista anunciando al anticristo. Y ahora sí, el reto de Sofía, el reto de la sabiduría y el reto de la belleza. Aguarda, espíritu falso, que del imperio de penas vienes a turbar el mundo con tan espantosas nuevas. No huyas, vuelve cobarde, ven, que una mujer te espera para probarte que mientes. Y miente esa horrible bestia que del abismo profundo sale a contrastar la iglesia, el anticristo. Mas yo, que soy el soldado más humilde, que en defensa del crucífero estandarte ofrece el pecho a la guerra. Ella, siendo mujer, esta parte femenina, renovadora, reencauzadora del buen camino, no le teme al duelo porque se sabe protegida, se sabe segura, se sabe pura. Mas yo, que soy el soldado más humilde, que en defensa del crucífero estandarte ofrece el pecho a la guerra, que de vencerle y poner el pie sobre su cabeza. Y otra vez este asunto del lenguaje y de la disposición. Y por eso es un viaje espiritual y es un viaje interior. Lo que nosotros juzguemos como nuestra parte más débil, como nuestra parte más vulnerable, es el soldado más humilde. Ese es el soldado que hay que enfrentar a la guerra que tenemos afuera, a la guerra que tenemos en nuestro mundo interior. Hay que confiar en él. La misma historia de Juana de Arco, por ejemplo, que aquí la tenemos desarrollada en el texto de Bernard Shaw. Hay que ofrecerla al mundo porque ese pequeño soldado, ese David que venció a Goliat, el gran asunto es que está seguro de su triunfo, porque no depende de él, porque se sabe humilde, se sabe relativamente débil, porque es ciego para el mundo exterior, pero es ampliamente visionario de su mundo interior. La fuerza que da saber que todo está bien, la fuerza que puede traer a tu vida. ¿Qué harías mañana mismo que reinicies tu día? ¿Qué harías si supieras que todo te va a salir bien? Seguramente cambiaría tu aspecto, cambiarían tus relaciones personales, te moverías con muchísima mayor confianza y las pequeñas derrotas o grandes derrotas que el mundo te provoque pasarían a un segundo plano de manera inmediata, sin dañarnos, sin dejar heridas, sin dejar huellas, porque sabemos que todo va a salir bien y nos movemos con esa confianza. Eso está haciendo la parte femenina representada en este caso por Sofía. Y le contesta a Elías falso, le dice: loca mujer, anticristo, loca mujer, dice Elías falso, el anticristo, deteneos, no la ofendáis. Si está loca, aunque la defiendo más que por loca, por hermosa. El anticristo mismo es incapaz de
dejar pasar la pureza y la belleza de la sabiduría. No hay verdad, por pequeña que sea, que no ilumine una tremenda oscuridad. En una profunda oscuridad, en una brutal cueva, la humilde flama de un cerillo nos permitiría, por ejemplo, reconocer nuestras manos, ver un poco. Como tal, acabaría con la profundidad de esa oscuridad, la humildad de una pequeña luz. Entonces, el mismo anticristo, con toda su carga de maldad, es capaz de reconocer esa belleza. Aunque la defiendo más que por loca, por hermosa. Ya mis lascivos deseos ciegamente me provocan a gozar de su belleza. Claro, como él es bastante primario, el asunto va sobre la cuestión física, sobre la cuestión biológica. Mas acreditar me importa con simulada piedad y mansedumbre engañosa hasta confirmar mi imperio, que después las riendas todas soltaré a mis apetitos. Otra vez, el engaño como manera en la que el anticristo consigue las cosas. En un asunto psicológico y espiritual, este pequeño guerrero, esta pequeña guerrera llamada Sofía, guardada en nuestro interior, su espada más poderosa es la verdad. Ahora, no es una verdad barata. No se va a levantar a decir en plena misa, Jesucristo está vivo y el Jesucristo que ustedes crucificaron es una tontería porque la van a madrear en la misa. No, no es tonta, no es estúpida, pero su gran herramienta es la verdad. Esa verdad que el anticristo la puede percibir, la puede intuir, pero que él con sus falsedades la va a empezar a trabajar. Dice, primero la voy a engañar, como yo mismo me autoengaño, y una vez que esté atrapada en el engaño de la riqueza, del poder, de la fama, de todos los logros que tú quieras, una vez puesta ahí, entonces satisfaré, perdóname, estoy hecho pelotas con esa palabra, lo voy a investigar cómo es un futuro satisfacer, o escríbemelo aquí por favor. Mis deseos más primitivos, mis deseos más primarios los voy a poner, van a darse por hecho, pero primero va el engaño. Es maravilloso porque esa es la manera en la que interiormente también nos movemos, no nos enfrentamos con nuestra verdad. Ahora, ¿a qué me refiero con pequeña verdad? Con pequeña verdad me refiero al paso a paso que humildemente vas alcanzando para lograr una vida espléndida. Es decir, yo sueño y creo que intento, bueno, la verdad es que lucho mucho por acercarme a ese proceso donde puedo estar un año en Europa presentando mis obras, escribiendo, viviendo en un país europeo mientras mis obras giran en el continente europeo y, ¿por qué no, incluso en el mundo? Si yo solo me quedo con ese proceso de sueño y pienso que en algún momento aparecerá, es muy probable que no se consiga. El asunto de las pequeñas verdades es que hoy, terminando esta charla, tengo la posibilidad de sentarme a ver un partido de básquetbol de la NBA o de memorizar un texto que tengo ahí atorado. O puedo sentarme, ir a la tienda a comprar un par de cervezas y poner musiquita. Si es que se necesita en términos de descanso, hay que hacerlo. Pero si no, solo de gozarlo o de ponerme a escribir la obra que mi compañera actriz le prometí que se la iba a entregar mañana, sábado en la mañana. Esos pequeños actos, esos pequeños esfuerzos, esas pequeñas muestras de disciplina son esas verdades minúsculas que van construyendo un edificio. Estamos esperando que el edificio, el gran rascacielos que representará el éxito de nuestra existencia, simplemente un día aparezca. Iremos caminando por la calle y nos dirá alguien, ese es el edificio que has construido, y entonces nos sorprenderemos y nos sentiremos muy felices. Frente a la nada espectacular historia de todos los días, durante no sé cuánto tiempo, ir a colocar el ladrillo de mis rascacielos. Porque si empezamos ahora, vamos a decir, vamos a espantarnos. ¿Cuántos ladrillos se necesitan para hacer un rascacielos de 80 pisos? No tengo la menor idea. Lo cierto es que si hoy no coloco el mío, mañana debo 2. Y si mañana no los tengo, entonces deberé 3. No sé cuándo arranque, pero hay que empezar a hacer ese proceso. Esas pequeñas verdades derrotan hasta el peor de los monstruos, que es lo que está intentando decirnos esta obra.
El anticristo como castigo, esto es bellísimo simbólicamente, deja muda a Sofía, a la belleza de la cual se ha enamorado, la deja muda. Es decir, es clarísimo el símbolo, el hombre poderoso que somos ahora nosotros, el hombre triunfador, el hombre exitoso, el hombre del gran esfuerzo, el brutal guerrero desbocado en el logro, va a dejar mudo o muda a su parte femenina, no va a escuchar a su vulnerabilidad, no va a escuchar a su pequeña verdad, irá como un monstruo brutal, capitalista, si quieres verlo en ese sentido, a conquistar su mundo, no importa a quién aplaste. Ese es el asunto terrible. El hermano dice, su intento ignoras. Lo que dice es que si adoras la cruz, luego sanarás. Está, claro, Juan Ruiz lo pone como tal en la cruz católica, en la cruz cristiana, pero la cruz es la verdad. La cruz además representa en términos simbólicos la universalidad de nuestro punto de vista. Estamos en un presente y tenemos un arriba, un abajo, un lateral y el otro lateral que son nuestro mundo existencial. Estamos hechos para darle forma a este mundo existencial, para hacerlo bello día a día. Y entonces dice, si crees en la cruz, si crees en el arreglo de tu ser, entonces sanarás. Dice Balán, que es una especie de demonio, deme primero salud y luego lo adoraré. El proceso anticristiano, anticristo, es veo y creo. El proceso espiritual, el proceso de la fe, es cree y ve. Primero crees y luego verás. Otra vez, tiene 500 años este texto adelantándose a Heidegger y a todo el asunto del New Age que ahora trabaja el asunto de las afirmaciones. Primero afírmalo y luego aparecerá en tu mundo. Viene de aquí. Aquí está, lo está poniendo Juan Ruiz de Alarcón en este caso. Y claro, desde antes, con toda la tradición cristiana, el asunto no es crees, no es ves y entonces crees, ves y tienes fe. No, el asunto es tengo fe, creo y después lo veo. Dime primero salud y luego lo adoraré. El hermano, en faltándote la fe, no obrará en ti su virtud. Si no crees, no funciona el mecanismo. Balán, yo lo he de hacer, pues porfías, por ventura esa señal me librará de este mal que me dio el Mesías, yo la adoro y la venero. Bueno, sigue. No sé si, a ver, no. El asunto es que Balán dice, ok, si ese es el mecanismo, venga, la venero. Pero no es honesto, no es coherente porque lo está haciendo para obtener un medio. El gran asunto espiritual es hacerlo, digamos, porque nos nace del corazón, hacerlo porque esa es nuestra esencia, hacerlo porque no hay relativamente un beneficio, porque no hay una conveniencia. Lo haces porque amas hacer lo que haces. No te portas bien porque estás funcionando como el anticristo justamente, me porto bien porque estoy esperando una recompensa. Trato bien a mis alumnos porque quiero quedar bien con mi director, etcétera, etcétera. Desde hoy da principio al edificio del templo con prevención de quien grandeza, hermosura, riqueza y arquitectura exceda al de Salomón. Simbólicamente es construye tu edificio interior y tu templo será más grande que el del mismísimo Salomón. A servirte me consagro tanto que el templo ha de ser milagro de tu poder, siendo tu poder milagro. Está regalando el caso de Balán al asunto del mal. Esta es una espada de doble filo. La fe, de todas maneras, ahí está. La usas para amar y crecer, la usas para lastimar. Y según tú, hacia afuera, crecer en posesiones, pero también crecer en posesiones básicamente significará crecer en esclavitudes, porque ahora lo que posees te posee. Si compras un maravilloso carro, ahora vas a estar preocupado porque nadie vaya a rayar tu carro, porque te lo vayan a robar, porque se te vaya a descomponer. Entonces, realmente tu posesión se convirtió en tu dueño. Sofía dice, falso, vil anticristo, si eres Dios, ¿cómo no has visto que es mi locura fingida? La belleza no violenta, la belleza y la verdad y la honestidad no violentan a la mentira. Esto es muy bello, esto es una gran joya. No violentan a la mentira con un duelo, le ponen un espejo. Esto es profundamente hermoso, psicológicamente es también una gran lección. No este reto
a que en fuerza me venzas, es me convierto en tu espejo. Puedes ver, puedes ver en mí lo que yo veo de ti. Y claro, entonces la imagen se vuelve repugnante. Claro, por algo lo pensé. Alguna vez fue muy triste, fue muy, muy triste que mi hijo, siendo muy, muy pequeño, junto con otro amigo, un amiguito suyo, a los 4 o 5 años tendrían los niños, se pusieron a jugar a los papás. Y entonces dijeron, vamos a jugar a los papás. Claro, mi hijo me imitó a mí y el hijo de mi amigo, pues a su papá. El problema fue que la imitación de los papás fue vomitando porque estaban borrachos. Fue entre una risa ahí nerviosa, pero a mí cuando menos me causó mucha vergüenza. Dije, no es esa la imagen más linda que quiero transmitir, ni de broma, ni aunque ellos se lo tomen a broma con su grande amor, no está padre. Entonces, ese es el asunto. Ahí fue un mensaje espiritual para mí. Mi hijo no me retó, no me regañó, solo dijo, me quiero convertir en lo que mi papá se está convirtiendo, en un borracho, y fue profundamente doloroso. Por eso Sofía le dice, falso, hábil anticristo, si eres Dios, ¿cómo no has visto que es mi locura fingida? Si los pensamientos ves, ¿cómo te he engañado en esto? Pues tu corona me he puesto para arrojarla a mis pies. Y ese es el final, este es el cierre espiritual de este bellísimo viaje, el anticristo del maestro Juan Ruiz de Alarcón. Es decir, esta verdad, esto es bellísimo, es muy profundo, es la verdad de nuestra realidad. Si estás tan bien como dices estar, si presumes tus éxitos, si presumes tu prestigio, tu fama, tu poder, tus influencias, ¿cómo es que te sigues haciendo tonto cuando te metes a bañar o cuando estás dormido o cuando estás solo y sabes que no eres feliz, que estás triste, que hay en ti una profunda situación guardada? Hoy, con una de mis mejores amigas en la existencia, platicando con ella, la estoy invitando a un curso, voy a dar un curso para profesionales de la educación el próximo 11 de junio, y la invité, le dije, maestra, vente al curso, te va a venir muy bien, reflexiónalo y va a estar padre. Y me dijo, lo sé, te creo, te tengo fe, lo creo, sé que va a pasar, sé que me hace mucha falta, pero tengo miedo. Y yo, un poco ahí de maestra, pues bla, bla, bla. Y ella me decía, esta es un poco la trampita que ella elabora, yo creo que no se da cuenta. Me dice, bueno, siquiera soy consciente de mi miedo. Hay quienes ni siquiera llegan a eso, de acuerdo. Hay quienes viven en la inconsciencia. Ella ya despertó a esa conciencia, pero todavía no se sana. Y la diferencia entre solo medianamente intuir la espiritualidad y vivir la espiritualidad es enorme. Yo me acuerdo que en mi proceso antes de ir a los grupos de Alcohólicos Anónimos, pasaría unos 6 meses donde yo dije, yo sé que soy alcohólico, yo no tengo problema, yo soy alcohólico, mientras seguía bebiendo, evidentemente, ¿no? Seguía tomando, y eso me liberaba un poco moralmente con decir estos cabrones. En realidad era un egoísmo espiritual porque decía estos cabrones borrachos son inconscientes, yo por lo menos sé que soy consciente de ese proceso. Ese proceso, mientras no estaba puesto en acción, me seguía trayendo desgracias. Mi familia seguía sufriendo, mis hijos seguían teniendo miedo, etcétera, etcétera. Entonces de nada funcionaba como tal mi conciencia, porque la diferencia entre una conciencia que mueve su mundo y lo desarrolla y la solo conciencia, saber lo que voy a hacer es abismal, ¿no? Es la diferencia entre todas las tardes ponerme a hacer ejercicio y entonces revisar que mi cuerpo y mi salud se mejoran, quizá otra vez, como decía al principio, paulatinamente, pero que mejoran, que mi piel, que mis facultades físico-biológicas, psicológicas se potencian frente al hecho de decir, ok, sé que tendría que correr y con eso me basta. No, el proceso no está detenido, no está definido, perdóname, el proceso más bien está detenido, y la diferencia entre una salud plena y la posibilidad de una salud plena es enorme. Es la diferencia entre una semilla de naranja que sepa que puede ser árbol, pero que no está plantada o que no está sembrada, no va a salir nada, y la diferencia en términos de tamaños y de producción de frutos es brutal, pues es casi inconcebible. Una semilla no da naranjas, una semilla
con conciencia y en acción de proceso, va a pasar un largo tiempo, pero convertida en árbol de naranjas, va a dar una infinitud de fruto sano, limpio al mundo. Entonces la diferencia entre esa semilla y un árbol en plenitud realmente es incomparable. Es la diferencia entre un anticristo o moverse desde el Cristo. Recuerda que, y esto lo sabía perfectamente el maestro Juan Ruiz de Alarcón, que Cristo es Dios en mí. El significado griego de esa palabra es Dios y yo habitamos lo mismo, habitamos la misma conciencia o la misma existencia. Bueno, pues es una joya el anticristo del maestro Juan Ruiz de Alarcón. Espero que lo revises porque vale muchísimo la pena, y para que estos textos, no solo en términos históricos o arqueológicos, los guardemos. Son textos que tienen vida, son textos que traen mensajes directos para nuestra propia existencia. Soy Marco Vidal, estás en Master Vidal en YouTube. Nos encontramos en la próxima. Chao.